Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar ingresando a lavenganzaseraterrible.com. Ahí nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, mandar mensajes a través de WhatsApp, sacar entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de Abraham Abulafia, cuya biografía está descrita maravillosamente por Alberto Mangel, el libro de la curiosidad, ¿no? En la tradición judeo-cristiana, las palabras son el principio de todo. Según los comentarios talmúdicos, 2000 años antes de la creación del cielo y de la tierra, Dios generó 7 cosas esenciales: su divino trono, el paraíso, ubicado a su derecha, el infierno a la izquierda, el santuario celestial, una joya con el nombre del Mesías grabado en ella, una voz que gritaba desde la oscuridad: «¡Regresad, hijos de hombres!» y por último la Torá, escrita en fuego negro sobre blanco. La Torá fue la primera de esas 7 cosas y Dios la consultó antes de crear el mundo. Con cierta vacilación, porque temía la pecaminosidad de las criaturas terrenales, la Torá que tiene un carácter personal, ¿no?, ya que puede vacilar, la Torá consintió, puede vacilar y puede consentir, consintió esa creación. Una vez enteradas del divino propósito, las letras del alfabeto, que también tienen vida, tienen discernimiento, tienen conciencia, es la palabra. Digo, las letras del alfabeto descendieron de la augusta corona donde habían sido escritas con una pluma de llamas y, una por una, le dijeron a Dios, las letras, ¿no? «Cread el mundo a través de mí». De las 26 letras, Dios eligió a Bet, la primera, en la palabra bendito. Los comentaristas señalan que la única letra que no presentó solicitud de prioridad fue Aleph, y Dios le otorgó el primer lugar en la lista para recompensar, quiero decir, su humildad. Muchos años más tarde, San Juan Evangelista resumió toda esta historia con cierta impaciencia, dice Mango, ¿no? Y declaró que en el comienzo era la palabra, y ya está. Puesto que se supone que la palabra de Dios abarca todo y es perfecta, ninguna parte de las escrituras puede ser ambigua o fortuita. Cada letra, el orden en que están, la ubicación de cada palabra, todo debe tener un significado. Allá por el siglo I, para intentar interpretar mejor la palabra de Dios, los judíos de Palestina y Egipto, quizá bajo la influencia de la religión persa, comenzaron a desarrollar un sistema de interpretación de la Torá y el Talmud que pasó a ser conocido más tarde como la Cábala, Sí. o la Mishnah, que es otra cosa. Una interpretación de la Torá oral, compilada, alrededor del siglo II de nuestra era, condenaba la curiosidad humana más allá de ciertos límites establecidos. Es decir, decía que podría uno ser curioso hasta por ahí nomás. Y dice, a todo aquel que especula con estas 4 cosas, le hubiera sido mejor que no hubiera venido al mundo. ¿Qué hay en lo alto? Estas son las 4 cosas. ¿Qué hay en lo alto? ¿Qué hay en lo bajo? ¿Qué hubo al principio? ¿Qué habrá en el final? Eso conviene no preguntárselo porque te vas a comer un garrón. Sí. Digo yo, agregando Sí, me pareció. a los textos una nueva versión. La Cábala elude esta condena, que acabamos de mencionar, concentrándose en la palabra misma de Dios, que necesariamente contiene todas estas cosas en cada una de sus letras. A mediados del siglo XIII, un brillante estudiante de la Cábala, el erudito español Abraham Abulafia, un tipo nacido en Zaragoza en 1240, desarrolló una técnica de combinación de letras y adivinación por números que llamó el camino de los nombres.
Abulafia creía que su método permitiría a los estudiosos volcar por escrito sus interpretaciones mediante una combinación casi infinita de las letras del alfabeto, a las que comparaba con las variaciones ejecutadas en una pieza musical. La diferencia entre las letras y la música era que mientras que la música se capta a través del cuerpo y el alma, las letras solo se perciben con el alma. Y dice, los ojos son, como proclama la antiquísima metáfora, las ventanas del alma. Todo esto decía Abulafia. Y combinaba este muchacho sistemáticamente la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, con las 4 letras del tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, ¿no? Y con eso obtenía 4 columnas de 50 palabras cada una. Y ahí adivinaba todo. Esa es la cábala. Esa es la cábala, tratar adivinación a través de las palabras, especialmente de los textos sagrados. 7 siglos más tarde, en un hemisferio y un continente que Abulafia no hubiera podido sospechar, Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca que contendría todas estas combinaciones en una innumerable serie de volúmenes de idéntico formato y número de páginas, ¿no? Y otro nombre de esa biblioteca es Universo, una idea muy cara a Borges. No sé ni siquiera si de él, porque cuando él se refiere a Escoto Erígena, aparece esta idea de los libros que ha escrito la divinidad, y uno de esos libros es El Universo. Abulafia, el cuento es por supuesto la biblioteca de Babel. Abulafia proclamaba que en este idioma, existía una correspondencia convencional establecida por Dios para sus profetas entre los sonidos y las cosas, que esos sonidos nombraban, desde luego. Por eso se burlaba de aquellos que sostenían que un niño despojado de todo contacto humano aprendería a hablar hebreo espontáneamente. Abulafia se burlaba de eso. Sí. Y él, que al igual que Dante consideraba que el hebreo era la madre de todas las lenguas, argumentaban que el tema este del niño sería imposible, ya que nadie le habría enseñado a este chico las convenciones semióticas. Se lamentaba de que los judíos hubieran olvidado el lenguaje de sus antepasados y aguardaba con ferviente ansia la llegada del Mesías. Abulafia decía que el placer es el fruto principal de la experiencia mística, así como su propósito esencial, más importante que alcanzar respuestas intelectuales. Basándose en una fortuita similitud etimológica entre las palabras hebreas ben, que es hijo, saben ustedes, y biná, que es entendimiento, intelecto, Abulafia sostenía que la concepción de ideas era equivalente a la concepción sexual. Mire. Los discípulos de Abulafia difundieron su obra en centros de cultura judía fuera de España, principalmente en Italia, que en el siglo XIII se convirtió de manera intermitente en un baluarte de estudios cabalísticos. Esta intermitencia no sabemos qué significa. O significa eso, que un día eran un baluarte de estudios cabalísticos y al siguiente día no lo eran. A partir de 1258, Abulafia visitó el Oriente, Grecia, y fue influido por Baruch Togarme, Sí, que parece sí. una mala palabra al revés, Sí, por favor. que había escrito una clave de la cábala. En estos países mediterráneos, Abulafia se presentó como el esperado Mesías. Afirmaba que la esperanza mesiánica de los judíos se había cumplido con él. En 1281 viajó a Roma para convertir al judaísmo al Papa Nicolás III. Epa. Sin embargo, el Papa murió la noche antes de su llegada. Fíjese, hay que Obstinado, tener mala suerte, sí. porque
clavado que lo convertía, ¿eh? Hubiera sido, fíjese, hubiera sido un Un hecho hito. impresionante. Pero ahí tiene. Abulafia logró a duras penas escapar de la hoguera. Y se venía con la idea de convertir al Papa y se salvó raspando, por no decir otra cosa, con el hilo de una pata. Fue liberado tras pasar 28 días en el colegio de los franciscanos, que es como la antesala de la hoguera. Puede que Dante entrara en contacto con las ideas de Abulafia a través de los eruditos debates que tenían lugar en diversas ciudades de Italia después de sus visitas, especialmente en los círculos intelectuales de Bolonia. Pero como señala Umberto Eco, casualmente aquí presente, Sí. es difícil que antes del Renacimiento un poeta cristiano estuviera dispuesto a reconocer la influencia de un pensador judío. 2 siglos más tarde, los neoplatónicos, que se basarían en la exploración de las artes combinatorias de Abulafia, también rescatarían sus ideas acerca de la importancia del placer, en particular el placer orgásmico obtenido en experiencias tanto intelectuales como místicas. Así que nada de otra cosa. Mire usted. Acá trabajamos así, señor. Bueno, también indagarían en el concepto de Abulafia del intelecto como un temprano intermediario entre Dios y sus criaturas, ¿no? Bueno, si el don de la forma lingüística que Dios concede a Adán coincide, como imaginaba Abulafia, con el don lingüístico del propio Dios, entonces es en el acto de la creación artística donde el poeta pone en acción las facultades otorgadas por ese don compartido. Esta era la... De esto se nutría la filosofía de Abulafia, ¿eh? Se pasó los últimos años viajando por Italia, hasta que en 1291 ¿Qué? se perdieron sus pasos. No se supo. No es que se murió, sino que, como se dice por ahí, nunca más se supo. Nunca más se supo. Vos preguntabas por Abulafia y te decían lo mismo que te pueden decir hoy. ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué No, Abulafia? Claro, Sí. hasta ahí. Probablemente murió en Barcelona, dice Mangel, Sí. jugándose una carta, en 1292. Ahí recopiló este muchacho 26 escritos teóricos, se conservan algunos, 22 obras proféticas, y de esas se conserva solamente una. Sus enseñanzas muestran muchos paralelismos con el yoga y el tantra. Eso es todo lo que podemos decir de este extraño Abraham Abulafia, del que nos habla Alberto Mangel. ¿Qué podemos escuchar Sí. para no homenajear a este cabalista, a este hombre que creía que las palabras tenían conciencia, tomaban decisiones? sé. Ujú. Esto está muy bien, ¿eh? Creer que las palabras toman decisiones es una idea poética interesante. Vamos a escuchar a Mena. Sí. Sí, Y señor. va a cantar una canción que se llama justamente Parole. Parole. Sí, Tiene señor. todo que ver con lo que acabamos de decir de Abraham Abulafia.